La resinífera toxina de una especie de cactus marroquí es considerada la sustancia más picante del mundo. Desgraciadamente, para los amantes del picor, esta sustancia no puede ser ingerida ya que es tóxica. Sin embargo, puede ser utilizada para curar dolores crónicos. El compuesto, que ya se estudia para el uso en humanos, trabaja destruyendo las neuronas que son responsables de transportar las señales del dolor inflamatorio hasta el cerebro. Difícil de creer. Comenzamos. Hoy, el descubrimiento de América, mucho antes de Cristóbal Colón. También malas decisiones que han cambiado la historia. Además, la sorprendente mitología nórdica. Finalmente, trágicos casos de estampidas humanas en el mundo. Todo será difícil de creer. El 12 de octubre se celebra el llamado descubrimiento de América, que es cuando Cristóbal Colón llegó en 1492 a una isla de este continente. No obstante, existen varias teorías, algunas incluso apoyadas por pruebas definitivas, de que civilizaciones de otros continentes llegaron a América mucho antes que Cristóbal Colón. Hablemos de ello. Es difícil de creer. Primero, hablemos de las teorías más respaldadas, las de los asentamientos vikingos en América. El primero del que se tiene registro es el que hizo Erik el Rojo en Groenlandia, una gran isla hacia el nororiente de América del Norte. Erik fue exiliado de su natal Islandia y viajó en barco varios kilómetros hasta allí en el siglo X. Le puso el nombre de Groenlandia porque en su idioma quería decir tierra verde, y pensó que ese nombre le resultaría atractivo a las personas y sería más fácil convencerlas para que fueran a colonizarla. Varios años después, sería el propio hijo de él, Leif Erikson, quien continuaría la exploración de América y lograría internarse en el continente para establecer la colonia de Vinland, parte del territorio de lo que ahora es Canadá. Eso fue 500 años antes de Cristóbal Colón. También se piensa que pudo haber contacto entre la gente de Polinesia y los nativos americanos, ya que presentan rasgos genéticos parecidos. Algunos vocablos son muy similares e incluso se han encontrado datos de que el camote, la planta nativa de América Central, ya se cultivaba en Polinesia desde el año 1000, mucho antes de los viajes de Colón. El libro de los Mormones cuenta la historia de un hombre israelita llamado Lehi, quien salió de Israel junto con su familia para buscar la tierra prometida. Según la tradición, este grupo construyó un barco capaz de cruzar el océano y lograron llegar hasta América. Existe otro relato de un hombre de fe que llegó hasta América y fue San Brandano, llamado también el Explorador, un monje evangelizador irlandés del siglo VI que, según la leyenda, viajó durante 7 años por el océano encontrando islas maravillosas, monstruos marinos y la tierra donde habitan los condenados para alcanzar finalmente el paraíso de los bienaventurados. Durante este viaje, se dice que incluso pudo llegar hasta las costas de América. Otras teorías no muy creíbles hablan de que algunos caballeros templarios lograron escapar de Francia antes de que se declarara la infame orden de aprehensión en su contra, y entonces lograron llegar en barco hasta el continente americano, llevando su religión, sus tesoros y sus secretos, como por ejemplo la localización del Santo Grial. Otras de las teorías sobre los primeros descubridores de América hablan sobre un príncipe galés llamado Madoc, que, cansado de pelear con sus hermanos por el derecho al trono, juntó una pequeña flota para explorar el océano Atlántico. Finalmente, llegó a una tierra de abundancia que se piensa era América, en alguna parte de lo que hoy se conoce como Florida en Estados Unidos. Madoc regresó a su hogar por gente que le ayudara a colonizar los nuevos territorios. Y después ya nunca se supo más de él. Hoy en día, la mayoría de los historiadores piensa que esto es solo un mito que intentaron perpetuar los ingleses tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, para poder reclamar los nuevos territorios.
argumentando que un miembro del reino inglés había llegado antes que los españoles. Aparte de estas teorías, hay otras que hablan sobre otros pueblos que pudieron haber llegado hasta América, desde chinos hasta romanos, pero las pruebas no son concluyentes. Así que la historia seguirá hablando de Cristóbal Colón como el descubridor de nuestro continente, el descubridor de América. Difícil de creer. En 1962, Dick Rowe, el director de la compañía discográfica Decca, pensó que los grupos de rock ya habían pasado de moda. Por eso, cuando una banda formada por 4 jóvenes músicos audicionó para él, no los contrató. Pocos meses después, Dick Rowe se arrepentiría. Había tomado la peor decisión de su vida. Es decir, había rechazado a ellos, a los Beatles, que se convertirían en el grupo más importante de la historia. Hablemos entonces de las peores decisiones. Difíciles de creer. Hablando de malas decisiones comerciales, podríamos mencionar a los responsables de 12 compañías editoriales que rechazaron el libro de Harry Potter porque pensaban que no tendría éxito. Repito, lo rechazaron 12 compañías editoriales. La única que lo aceptó fue a regañadientes y solo publicó el libro porque la hija de uno de sus directivos había leído el manuscrito y le había encantado. Sin embargo, muchas de las peores decisiones de la historia han tenido consecuencias fatales. Por ejemplo, en los años 50, los encargados del Departamento de Salud de Estados Unidos tomaron una de las peores decisiones posibles cuando aprobaron un medicamento llamado talidomida, que en teoría evitaba los mareos asociados al embarazo. Sin embargo, la talidomida provocaba terribles efectos secundarios como malformaciones genéticas. Además, el 40% de los bebés que fueron expuestos a esta medicina fallecieron. Lo peor es que el error se corrigió casi 10 años después de su aparición. Los que saben de historia militar tienen un dicho: nunca te enfrentes a los rusos en Rusia. No obstante, algunos de los mejores militares del mundo decidieron no escuchar las advertencias. Se enfrentaron contra la absoluta derrota. En junio de 1812, Napoleón decidió invadir Rusia y para ello reunió a uno de los ejércitos más grandes de todos los tiempos, 600,000 hombres listos para conquistar Moscú. Napoleón estaba tan confiado en su victoria que calculó que la guerra no duraría más de 20 días, pero calculó mal. Las enfermedades, una plaga de pulgas, falta de comida, las temperaturas heladas y finalmente el ejército ruso hicieron que Napoleón se retirara no sin antes perder a 500,000 hombres. Sí, 500,000 de soldados murieron por la decisión de invadir ese país. El mismo error lo cometieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial cuando intentaron invadir a la Unión Soviética. Cuando los soldados alemanes llegaron a Moscú, era diciembre de 1941, por lo que, de nuevo, el inclemente frío ruso se convirtió en el peor enemigo de las tropas nazis que no pudieron invadir el país y así comenzaron su camino a la derrota definitiva. Pregunto, ¿se puede impedir tomar una mala decisión? ¿La podemos evitar? De acuerdo con muchos investigadores, la solución es irnos con lo primero que nos venga a la mente. Y no es algo mágico. Lo que sucede es que el cerebro analiza millones de datos de manera inconsciente y generalmente esa decisión que aparentemente aparece de la nada, en realidad es producto de este análisis cerebral. Hay que confiar en lo primero que se nos venga a la mente. Difícil de creer. Difícil de creer. En el principio, el mundo estaba vacío, hasta que los Aesir, con grandes proezas, levantaron desde el fondo del mar la tierra y colocaron en el cielo al sol y la luna, iniciando el ciclo de los días. Esto es lo que dice la Voluspa, o bien
profecía de la vidente, sobre el origen del mundo para la mitología nórdica, una de las tradiciones religiosas que en la actualidad cuenta con pocos seguidores, pero que sigue permeando en nuestra cultura de manera difícil de creer. La Voluspa se va cantando en un tono de poema épico a Odín, el más sabio, el más justo, el padre de los dioses, el que entregó uno de sus ojos para obtener la sabiduría y poder cabalgar por Yggdrasil, el fresno perenne, el árbol de la vida, la estructura misma del universo. Tiene unidos y comunica los 9 mundos que son Helheim, el reino de los muertos, muy parecido al infierno cristiano; Svartalfheim, el reino de los elfos oscuros; Niflheim, el mundo nebuloso y terrorífico; Jotunheim, reino de los gigantes de hielo; Midgard, la residencia de en medio o la tierra de en medio. Este es el mundo donde vivimos nosotros y que se conecta por las ramas y las raíces del árbol de la vida con todos los demás universos. Vanaheim, el reino de los dioses de la naturaleza y la fertilidad. Alfheim, el reino de los elfos de luz. Asgard, reino de los dioses temperamentales, regido por Odín y Thor, los dioses más venerados de esta mitología. Y el último reino, Muspelheim, hogar de los gigantes de fuego. Como vemos, los 9 reinos son duales. Existe el de la luz y el de la oscuridad, el fuego y el hielo, la vida y la muerte. Los dioses mismos habitan en 2 mundos complementarios y todo dividido por la Tierra Media, el hogar de nosotros los hombres. El tablero de ajedrez donde las voluntades del orden y del caos juegan para definir el destino del universo. Así como en el cristianismo existe el apocalipsis, para los nórdicos existe el Ragnarok, la batalla del fin del mundo, donde los dioses liderados por Odín lucharán contra los gigantes liderados por Loki, a quien se le conoce como el origen de todo fraude. Loki no es una divinidad de la misma forma que Thor u Odín, no. Al ser hijo de los gigantes, tiene poderes increíbles, pero sus verdaderas habilidades son la mentira, la trampa, el engaño y la broma. Por ello, es que no se le considera como un dios maligno, más bien como un ser mitológico que sigue sus impulsos y que es necesario para mantener la dualidad nórdica que desatará el fin de los tiempos y donde se determinará de una vez por todas qué mundo debe prevalecer. Esto es importante ya que los dioses nórdicos no son inmortales. Ellos viven largos periodos de tiempo, pero además cuentan con un secreto. Cuando llega el momento, comen de las manzanas de la diosa Idun, las que prolongan su vida y juventud. Por otro lado, Thor es el dios más querido por sus seguidores. En ocasiones tiene el mismo estatuto que Odín y a veces lo supera. Él es de espíritu aventurero, pero sabe de las responsabilidades de un líder, aunque nunca dice que no a un combate. La batalla era un lugar muy importante para esta tradición, ya que al morir luchando era considerado el más grande honor y se recompensaba siendo llevado al Valhalla, el salón de los muertos, donde eran recibidos y tratados como vencedores por las valquirias, las hijas guerreras de Odín. Las valquirias eran hermosas y fuertes guerreras que estaban bajo las órdenes de Freyja, diosa del amor, la belleza y la fertilidad, pero al mismo tiempo diosa de la muerte, diosa de la guerra y diosa de la magia, ya que como les había platicado, en el mundo nórdico la dualidad es tal vez la característica más importante, porque dependiendo de las circunstancias, todos tenemos 2 caras. Algunos pensarán que debido a que nuestras tradiciones nos hablan del bien y el mal en constante lucha, las ideas de la mitología nórdica que hablan sobre el caos y el orden en constante reacomodo no tendrían mucha cabida en nuestro mundo actual. Sin embargo, cada vez son más las obras artísticas que nos demuestran lo contrario. Como ejemplo, están las novelas del Señor de los Anillos, escritas por el genial J.R.R. Tolkien y llevadas al cine por Peter Jackson, que se han convertido
clásicos instantáneos para nuestra cultura. Y aunque esas obras estén mezcladas con otras tradiciones y mitologías, su base son las leyendas nórdicas, donde los humanos son una especie que, de igual manera que los elfos y los enanos, deben esforzarse para lograr sus objetivos. Por otro lado, estas tradiciones son tan antiguas que no tenemos datos precisos de cuándo comenzaron a crearse, por lo que mantenerlas vivas es importante para que el espíritu humano sobreviva a cualquier Ragnarok que debamos enfrentar. Al contrario de lo que muchos piensan, los vikingos no inventaron estas creencias, sino que las heredaron de pueblos mucho más antiguos. Pero siempre, y eso hay que apuntarlo, los vikingos siempre las respetaron. Difícil de creer. Desde siempre, ¿qué hacer con los desechos que producimos? Ha sido uno de los más grandes problemas de la humanidad. Por ello, es que inventamos el reciclaje, que está muy bien, ya que nos permite no solo reutilizar las cosas que considerábamos inservibles, también ha generado una industria muy grande, pero que a primera vista parece un negocio redondo. Sin embargo, en términos generales, actualmente el reciclaje en todo el mundo parece estar un tanto estancado, volviéndose para algunos un verdadero negocio basura. Difícil de creer. La idea de que las personas separemos la basura en orgánica, inorgánica y reutilizable es a todas luces fantástica. Sin embargo, la historia humana nos ha demostrado que esto ocurre únicamente en etapas de gran necesidad. Es decir, cuando las personas necesitan cuidar sus bienes. Es entonces que automáticamente reciclan de mejor manera, como ya ocurría desde hace 400 años antes de nuestra era. Pero en cuanto la sociedad ha logrado crear en masa sus bienes y materias primas, como ocurrió desde la Revolución Industrial en el siglo XVIII, es que esta práctica del reciclaje perdió vigencia, ya que resultaba mucho más barato tirar las cosas que reutilizarlas. Y esto no cambió hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando de nuevo las materias primas y los bienes escasearon. Así que después de la segunda mitad del siglo XX se inició el boom del reciclaje, implementándolo en medidas gubernamentales, creando industrias y negocios que se comprometían a tratar los desechos de forma eficiente e inclusive a generar energía con estos mismos desechos, logrando un nuevo tipo de negocio, ecológico, reciclable y muy rentable. Como vemos, el reciclar no se trata nada más de separar la basura, sino de tomar verdadera conciencia sobre qué hacer con los desechos. Aprender a reutilizar y a darle un uso práctico a la basura, ya que su producción sigue aumentando en todo el planeta y las nuevas industrias se enfrentan a desafíos que no tenían contemplados. El mejor ejemplo de estos nuevos desafíos es Suecia, un país del primer mundo donde desde los años 60 se aplicaron campañas de reciclaje y producción de energía a partir de desechos que parecían ser la solución a los problemas de basura en su país. Sin embargo, esto ha generado nuevos problemas, ya que su eficiencia ha logrado que apenas 4% de todos los desechos que producen lleguen a las calles, lo que sin lugar a dudas es muy bueno, pero al ser tan eficientes reciclando y reutilizando, ahora ya no producen suficiente basura para alimentar sus plantas de energía, por lo que han tenido, escúchenlo bien, han tenido que comprar basura al país vecino que es Noruega, así como lo escucharon. Comprar basura a sus vecinos para poder brindar energía a más de 250,000 hogares, lo que está produciendo nuevos problemas. Por otra parte, el incinerar los desperdicios para producir energía es una medida, digamos, polémica, ya que si no se tratan de manera adecuada, los residuos como las cenizas y los gases producidos pueden ser todavía más contaminantes. Otro problema es el que tenemos en nuestro país,
ya que de los 3 millones de toneladas de plástico que se tiran cada año, tan solo el 15% se recicla, por lo que las 150 compañías dedicadas a este negocio no cubren las necesidades del país. Para poder sacarle provecho a este tipo de desechos, deberían de existir por lo menos unas 400 empresas recicladoras. Pero, por el momento, parecen no existir las condiciones para que éstas proliferen. Como hemos visto, la basura puede ser un negocio bastante rentable, pero la cuestión no es únicamente sacar dinero de algo que normalmente tiramos. Si realmente queremos solucionar el problema de la basura en nuestras comunidades, debemos ser mucho más conscientes al uso que les damos a las cosas antes de tirarlas. Difícil de creer. En nuestro cuerpo hay 10 veces más bacterias que células humanas. 10 veces más. Difícil de creer. Hay eventos masivos que lamentablemente terminan en tragedia por las estampidas humanas. Parece irónico, pero muchas de estas se desatan por pequeñas circunstancias que en cuestión de minutos crecen sin control. Pero otras inician y culminan en medio de verdaderos desastres. Estampidas humanas. Difíciles de creer. Horas después del ataque con mortero que mató a 7 personas y dejó heridas a otras 36 en Bagdad, más de 1000 peregrinos fallecieron al hundirse un puente sobre el río Tigris de la capital iraquí. La desgracia se hizo presente durante la fiesta sagrada de Ashura Chi, esto en 2005, cuando la multitud comenzó a correr presa del pánico, provocada por el rumor de que un terrorista suicida los podía aniquilar. Entonces, cientos de chiíes, la mayoría niños y mujeres, se agolparon hacia una valla metálica. Esta cedió y varios cayeron al agua. Algunos murieron ahogados, mientras que otros perdieron la vida al ser aplastados. Numerosas embarcaciones recuperaron los cadáveres, en tanto que varias familias se desbordaron en los hospitales en la búsqueda de sus seres queridos. Días después, las autoridades iraquíes responsabilizaron al terrorista Abu Musab al-Zarqawi, integrante de Al-Qaeda, por este oscuro episodio. Sin embargo, la tragedia también tuvo tintes políticos, ya que se dio cuando la relación entre chiíes y suníes estaba en un punto álgido, a raíz de la posible aprobación de nuevas leyes en la constitución iraquí. Este hecho acrecentó la violencia en la zona y un lastimoso resultado fue esta estampida humana, catalogada como la más grave de los últimos tiempos. Las avalanchas humanas son tan letales por la presión que ejerce la multitud en una sola dirección. La fuerza de cada persona se va sumando a las de otras, de modo que algunos no tienen escapatoria. Sufren un empuje colosal, pues esa presión llega a ser tan intensa que es capaz de doblar vallas o romper muros. Imagínense qué le hace al cuerpo humano. Ni siquiera no puede expandir los pulmones para tomar aire y así tener siquiera un respiro de vida. En 2010 se dio otra estampida humana de consideración. Sucedió en Camboya, con un saldo de más de 450 víctimas mortales. Unos 2 millones de personas habían viajado a la ciudad de Phnom Penh. Esto para participar en carreras en bote, asistir a los conciertos y ver los fuegos artificiales en el marco de un festival anual. Pero la tragedia sobrevino cuando cientos de asistentes, la mayoría jóvenes, quedaron atrapados en el puente que conecta a la capital camboyana con Diamond Island. La estampida se produjo luego de que el intenso calor llevó a muchos al desmayo. Entonces, la multitud intentó abrirse camino con violencia para escapar del tumulto. Y en 2005, en Nueva Delhi, una peregrinación se tiñó de muerte. 300 personas perdieron la vida en esta avalancha humana en la que el número de heridos superó el millar. El suceso se produjo en el templo de Mandra Devi, donde se celebraba una fiesta anual de agradecimiento por las cosechas. Todo inició por el incendio de un transformador y en segundos, las
llamas arrasaron con los puestos de comida, seguido por detonaciones de cilindros de gas. La mayoría de las víctimas fallecieron por los golpes recibidos o asfixiadas por la presión de la multitud. Pero no faltó quien aprovechó el caos para saquear algunos comercios. La probabilidad de que se den incidentes de esta magnitud se incrementa en eventos donde asisten miles y cientos de miles de personas. Hay que estimar que 4 personas reunidas en 1 metro cuadrado es una señal de alerta, Ante ello, hay que buscar la salida más cercana y de fácil acceso. Otra fórmula para detectar el peligro es cuando sientes que te están tocando por los 4 costados. Ahí es tiempo de abandonar la masa. Se dice que la Meca es el epicentro de las avalanchas humanas. Año con año, peregrinos musulmanes participan en el ritual del Hajj, donde lanzan piedras contra monolitos que simbolizan las tentaciones del diablo. Todo musulmán con buena salud debe acudir al menos una vez en su vida a la ciudad de la Meca. Es por ello que año con año 3 millones de personas se concentran en la zona y como consecuencia también las estampidas humanas son constantes. Una de las más sonadas se dio en 1990, cuando murieron 1.426 peregrinos. Basta que algunos se tropiecen para que el caos y el pánico se desate. No obstante, otras surgen por la negligencia de los cuerpos de seguridad, como se dio en una discoteca en Chicago, donde perdieron la vida 21 personas, luego de que los vigilantes rociaron gases lacrimógenos contra la multitud para contener una pelea. En la Universidad Técnica de Múnich se diseñó un programa informático capaz de simular cómo se comportarán las masas a la hora de evacuar. Esto con el objeto de ayudar a los servicios de emergencia para detectar antes de la celebración del espectáculo zonas de riesgo, cuellos de botella u obstáculos en las salidas y así evitar estas catástrofes. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima. Difícil de creer.